Espero que comprendan esa situación muy complicada. ¿Me escuchan bien? El día de hoy vamos a aprender sobre el segundo libro de la Biblia, Éxodo. Como saben bien, este libro es la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Por la guía de Moisés. Después de 400 años de esclavitud, los acontecimientos más representativos de esa historia son dos, que la Pascua y la división del Mar Rojo. Este éxodo significa la liberación y es una historia que describe bien la salvación del alma. ¿Okay? Porque espiritualmente Egipto simboliza el mundo, muy bien, y el pecado, ¿okay? Y Faraón, el rey de Egipto, simboliza al diablo, muy bien, y el pueblo de Israel esclavizado por él se refiere a la vida atrapada en el pecado. En la Pascua, Jehová hizo que los israelíes pintasen la sangre de corderos sobre sus casas. Y en esa noche, cuando los ángeles de Dios descendieron para matar a los primogénitos de Egipto, la plaga pasó por alto las casas pintadas con la sangre. Esto tiene un significado espiritual e importante, que el juicio que debíamos recibir pasó sobre nosotros por la sangre de Jesucristo. Y luego el cruce por el Mar Rojo simboliza el bautismo. ¿Sí? Ciertamente, el libro de Éxodo es una muy buena descripción de la salvación de los pecadores. Pero, miren, el título de la palabra de hoy es el Éxodo de quién? De ya los salvos. Quiere decir, nosotros también tenemos que salir de Egipto. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Quiere decir que incluso los ya salvos deben escapar de ciertas cosas para poder servir a Dios correctamente, para servir a Dios más correctamente. Por tanto, en la palabra de hoy meditemos bien qué cosas nos agarran, qué cosa nos está agarrando y nos detienen servir a Dios con todas nuestras fuerzas. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para liberarnos de tales cosas? ¿Okay? El Éxodo de los salvos. Busquemos Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Pongamos aquí ahí, Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Éxodo capítulo 5, versículo 1 y 2. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron:
Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y dé ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco te haré ir a Israel. Dios le dijo a Faraón, el rey de Egipto, por medio de Moisés: deja ir a mi pueblo. Esto era para hacerlos celebrar fiesta a Dios en el desierto. Fiesta. Generalmente, con la palabra fiesta, pensamos en ¿qué? Tomar, cantar y bailar, ¿no? Pero la fiesta en la Biblia se refiere a los días especiales cuando la gente recordaba a Dios y le ofrecía una ofrenda apropiada y lo adoraba. ¿Okay? Fiesta. Por eso, en Éxodo capítulo 7, versículo 16, también dijo: deja ir a mi pueblo. ¿Para qué? Y el propósito era igual: para que me sirva. ¿Para qué? Servir a Dios. El proceso del Éxodo explica muy bien la salvación de nuestras almas, ¿ok? Y al mismo tiempo se aplica precisamente a la salvación de conducta de los cristianos también. Porque dijo aquí: mi pueblo, mi pueblo. En realidad, los que recibieron la salvación son el pueblo de Dios de ahora. ¿Okay? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios eran los judíos y todos los demás pueblos eran llamados los gentiles, ¿correcto? Sin embargo, después de que Jesús murió por los pecados de todos los hombres, sin importar el linaje de sangre, que sea judío o gentil, ahora los salvos son el verdadero pueblo de Dios. Como dice Romanos capítulo 6, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío, ¿quién? Al que no era mi pueblo carnalmente, y a la no amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Nosotros éramos gentiles carnalmente, no éramos el pueblo de Dios, pero llegamos a ser su pueblo y recibimos su inmensurable amor. ¿Okay? Amados. El pueblo de Dios se refiere a los que recibieron el perdón de pecados por la sangre de Cristo y nacieron de nuevo como hijos de Dios por el Evangelio. A este pueblo de Dios se dan maravillosos privilegios también. Primero, nadie puede arrebatarlos de la mano de Dios, y Dios los guarda como la niña de sus ojos. Segundo, ellos tienen la ciudadanía de Perú, del cielo, y la promesa de la vida eterna. El Espíritu Santo mora en ellos y los guía, y serán la esposa de Cristo y gozarán de la gloria celestial y la felicidad eterna. El pueblo de Dios tiene muchos beneficios, privilegios y bendiciones, y a la vez tenemos que recordar, tiene deberes que cumplir también. ¿Okay?
no solamente beneficios, sino tenemos deberes también. Esto es servir a Dios. ¿Okay? Servir a Dios. ¿Están de acuerdo hasta aquí? ¿Okay? Si eres un verdadero salvo, también deberías tener el corazón que ama a Dios y el corazón agradecido por su gracia y dispuesto a servirlo. Es verdad, porque esto es muy normal, ¿no? Y natural. Sin embargo, eso no solo debe terminar con palabras, tampoco con solo tener el deseo de servir al Señor. Muchas personas dicen, yo amo a Dios, yo quiero servir a Dios. ¿Acaso solo con palabras o solo de corazones nada más? Por favor, amados hermanos, pensemos bien en las palabras que les presentaré desde ahora sobre la palabra servir. ¿Me repiten, por favor? Servir, ¿ok? Jesús dijo, Mateo capítulo 20, busquemos. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, versículo 21. Mateo capítulo 20, versículo 21. Leamos juntos. Como... ¿Correcto o no? 28. Disculpe. Mateo capítulo 20, versículo 28 leamos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Todos nosotros sabemos que Jesús nos sirvió. ¿Okay? Gracias a que fuimos servidos por Él, pudimos ser rescatados de la condenación eterna. Entonces, cuando Jesús nos sirvió, ¿acaso lo hizo solo con el corazón o de palabras? No, sino que Él mismo bajó a esta tierra y dio hasta su vida. ¿Okay? Esto es el servicio verdadero. Jesús nos sirvió. ¿De qué manera? Dio su vida. ¿Okay? Si hemos recibido este servicio de parte del Señor, ahora es digno que sirvamos al Señor también. Entonces, ¿qué daremos nosotros al Señor? ¿Qué daremos? No debe ser solo nuestro corazón y palabras. Busquemos Juan capítulo 12. Juan 12. Juan 12, versículo 26. Juan capítulo 12, versículo 26. Leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Amén. Para servir al Señor, deben estar donde Él está. ¿Ok? La iglesia es el cuerpo del Señor y la casa de Dios. Entonces, servir al Señor es trabajar para la iglesia. Además, el Señor está donde se predica el Evangelio.
para hacer esta obra junto con Él, nuestro cuerpo debe estar en ese lugar y tenemos que dedicar nuestro tiempo a ella, ¿no? Él jamás nos llama, nuestro Señor jamás nos llama solo a sitios donde podemos disfrutar de comida deliciosa, sino nos llama al lugar del trabajo, ¿no? ¿Qué imaginamos nosotros? Salmo capítulo 26. Junto al río y lugares de delicados pastos. No solo esto, sino en muchos casos el Señor nos llama a lugares donde hay que trabajar. A veces podemos estar muy cansados o ocupados con otras cosas y aunque nuestro cuerpo quiera estar en otro lugar, debemos renunciar a nuestro descanso y tiempo para servir al Señor. Esto es el servicio real. También Lucas capítulo 16, versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Qué quiere decir? En el servicio para el Señor también está incluida nuestra ofrenda. ¿Por qué? Porque la ofrenda es una prueba de que verdaderamente amamos a Dios. Y para que su obra se cumpla, inevitablemente se requiere usar muchos bienes. Miren bien, recordando bien estos puntos, aprendamos bien hoy las palabras del Éxodo. Volvamos. Éxodo capítulo 17. Éxodo capítulo 7. Faraón. Dios le dio a Faraón que deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Jehová Dios dijo esta palabra a Faraón: deja ir a mi pueblo para que ellos me sirvan en el desierto. ¿A quién se refiere aquí? El pueblo de Dios. Si todavía piensan que es Israel, les falta entender la Biblia aún. Debemos ser instruidos personalmente por medio de las palabras dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ahora hay que entender que mi pueblo aquí se refiere a nosotros mismos, a los salvos. En el libro de Éxodo, Dios quiso que su pueblo le sirviera, pero ¿por qué no podía servirlo enteramente? Porque estaba retenido por Faraón en Egipto. ¿Okay? Faraón estaba aferrando el corazón, el tiempo y los bienes del pueblo de Israel. Por lo tanto, aunque ellos deseaban servir a Dios, no pudieron hacerlo plenamente. Del mismo modo, todos nosotros tenemos el deseo de servir a Dios. Sí, ¿correcto? Sin embargo, en realidad, no lo hacemos tan bien. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón?
ya desde ahora, aprendiendo el Éxodo, veremos las palabras y la actitud de Faraón para detener a los israelíes, que son muy similares a la forma que usa el diablo para evitar que sirvamos a Dios. ¿Okay? Revisemos bien estos puntos. El día de hoy, primero, capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Fiesta, celebrar fiesta, ¿qué significa? Servir a Dios, ¿ok? Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Primero hasta aquí. ¿Quién es Jehová? Moisés transmitió la palabra de Dios a Faraón: deja ir a mi pueblo. Deja ir, o sea, soltar, significa que ahora estaban cautivos. ¿Okay? Ahora estaban cautivos, pero ¿qué respondió Faraón? ¿Quién es Jehová? Vamos. ¿Quién es Jehová? Entiendan bien, por favor. No es que Faraón preguntó esto porque de verdad no sabía quién era Jehová, pues Moisés tenía que explicarle: Jehová es el creador del mundo, Jehová tal. No. Ya Moisés ya había dicho anteriormente: Jehová, el Dios de Israel. Dios de Israel. Entonces, esta palabra, ¿quién es Jehová? No era petición para que le explicaran sobre Jehová, porque no sabía quién era, sino que era menospreciar completamente a Dios. ¿Me debo entender? Menospreciar. ¿Jehová? ¿El Dios de Israel? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? ¿Quién es Jehová? Yo, Faraón, esclavicé a Israel. Jehová no es gran cosa. ¿Acaso Él es más poderoso que yo? ¿Quién es Jehová? ¿Me debo entender? ¿Sí? De igual manera, para que una persona sea salva, primero debe conocer quién es Dios. Además, para servirlo correctamente y agradarlo después, nosotros también debemos considerar profundamente en cuán grande y honroso es Jehová Dios. Hechos capítulo 17 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dios es el creador del mundo y de nuestra vida. Pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Porque en Él y por Él vivimos y nos movemos y somos suyos. Él es el creador y Señor de todo el mundo y de nuestras vidas. Es gracias a Él que estamos aquí, aún con vida hoy también. Busquemos Lamentaciones. Lamentablemente muchos no saben dónde está Lamentaciones. Después del libro de Jeremías, Lamentaciones.
capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículo 38. Leamos juntos. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Una vez más. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Significa el bueno, lo bueno, también lo malo sale de la boca de Dios. Tenemos que entender este versículo correctamente y temer a Dios. ¿Okay? Pensemos bien, amados hermanos. Tratamos de ser cautelosos y respetuosos frente a las personas de altos cargos en el mundo. ¿Sí o no? Es verdad. Si hacemos una cita con esas personas, nos preparamos desde temprano. ¿No están de acuerdo? Y salimos a tiempo. ¿Correcto? Entonces, hoy, ¿a qué hora salieron de la casa? Y escuchamos atentamente sus palabras. Aún delante de una persona de cargo alto. ¿Me debo entender? ¿Sí? Si valoramos el encuentro con esas personas, incluso ajustando las demás cosas, nos esforzaremos por cumplir nuestra promesa. Esta es la etiqueta adecuada hacia alguien de alta posición. Y también es la evidencia de que lo está temiendo y respetando. Otro ejemplo. Servir al jefe del trabajo es algo que tenemos que hacer aguantando, incluso cuando no nos sintamos bien física o emocionalmente, porque esa persona tiene que la autoridad de darnos algo que nos podría beneficiar o perjudicar. Entonces, reflexionemos humildemente, por favor, amados hermanos, sobre nuestra actitud para servir a Dios. Realmente estamos reconociendo esa palabra de lamentaciones como debe ser. Una vez más, leamos juntos. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? Debemos temer al Señor. También, Proverbios capítulo 15, versículo 3, leamos entonces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Es una palabra verdaderamente temible. ¿No es así? Los ojos de Jehová nos miran, aun cuando hacemos el bien, donde nadie nos ve, y por el contrario, también cuando hacemos el mal en secreto. Creo que saben la diferencia entre las palabras mirar y ver, ¿no? ¿Qué es ver y qué es mirar? Ve. Veo y miro, ¿no? ¿Qué? Quiere decir que Dios nos mira fijadamente. ¿Cuándo? Aun cuando estás viendo pornografía a escondidas, Dios te mira. Podrías bloquear tu Facebook y esconder algo de los demás, pero
aquel que te evaluará y de acuerdo con ello te recompensará o te disciplinará es Jehová, quien te mira en donde quiera que estés. Tenemos que considerar esto seriamente. ¿Quién es Jehová? ¿Acaso nosotros también vamos a leer esa expresión como Faraón? ¿Quién es Jehová? ¿No? ¿Quién es Jehová? Eres mi creador, eres el Señor de mi vida. Él nos dará el bueno, lo bueno y lo malo. También Él está mirándome a mí. ¿Sí? ¿Quién es Jehová? Vamos a reflexionar. Si acaso este pensamiento de Faraón de ignorar a Dios también se encuentra presente en nuestra vida o no. ¿Sí? Entonces, ¿conocemos verdaderamente a Jehová? ¿Verdaderamente? No debemos responder con solo nuestro conocimiento y palabra, sino con nuestra vida adecuada. ¿Quién es Jehová? La manera del diablo de impedir que sirvamos correctamente a Dios es, primero, ¿quién es Jehová? Haciendo que perdamos el temor de la alteza de Dios y menospreciarlo. ¿Okay? Volvamos a Éxodo capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: y Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y de ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Primero, ¿quién es Jehová? Y la segunda manera es por el trabajo. Wow. Por el trabajo. Desde el versículo 3 y 4. 3 y 4. Y ellos, ¿quiénes son? Moisés y Aarón dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Versículo 4. Faraón dijo, leamos juntos: entonces el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. ¿Qué quiere decir? Moisés dijo: queremos servir a Dios. ¿Qué dijo Faraón? ¿No? ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Quiere decir, deben seguir trabajando nada más. ¿Qué? Moisés y Aarón volvieron a decir a Faraón: el pueblo de Israel irá al desierto para servir a Dios. Faraón, el pensamiento, las palabras de Faraón dijo: ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Trabajo. Pensemos bien, amados hermanos. Trabajo. ¿Tenemos que trabajar o no? Sí. Pero, en primer lugar, debe ser servir a Dios. ¿Okay? Entre nuestros hermanos, lamentablemente también, hay muchos que están cautivados y no pueden servir a Dios por causa del trabajo. ¿No están de acuerdo? En los 10 mandamientos dice: guardar el día de reposo.
dijo que no trabajáramos en ese días, ¿no? Esto era para que, descansando el cuerpo y corazón, pudiéramos adorar a Dios, aprender su palabra y tener comunión con los hermanos salvos. Sin embargo, mucha gente tiene que trabajar, incluso los domingos. Algunos hermanos trabajan sin poder descansar ni un día de la semana, todos los días. Esta es, en realidad, la obra del diablo. ¡Wow! Entiéndame, por favor. El diablo ha formado una atmósfera en la ciudad para que sea demasiado complicado vivir sin trabajar en los domingos, ¿no? Y también es el diablo quien hace que sea económicamente difícil para que no podemos descansar ni un día. Dado que es tan difícil encontrar un empleo, no es fácil conseguir un trabajo que te dé descansar los domingos. Mire, en el mall, en muchos restaurantes, los domingos tienen que trabajar. Antes no era así, ¿no? Trabajar por 6 días y podían descansar los domingos. Pero lo más triste es, y lo más temible es que el diablo, haciendo que los cristianos vivan atrapados por el trabajo, poco a poco les quita hasta el deseo de querer ir a la iglesia y les hace aceptar que trabajar los domingos es algo inevitable e indispensable. Poco a poco. Al principio, lamentablemente, tengo que trabajar los domingos y luego, con el paso del tiempo, ya, tengo que trabajar. Al principio no. Quiero ir a la iglesia. Después, ¿qué hago? Tengo que trabajar. La obra del diablo. Igual que el pensamiento de Faraón. ¿Qué dijo? ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volver a vuestras tareas. Versículo 17. Versículo 17. Versículo 17. Y el Faraón respondió, leamos juntos. Estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís, vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Wow. Algunas personas piensan que somos ociosos cuando vamos a la iglesia en lugar de trabajar, ¿no? Entre los padres incrédulos, cuando sus hijos salían a jugar, no les decía nada, pero precisamente cuando les dicen que van a ir a la iglesia, los obligan a quedarse, diciendo, si tienes tiempo para eso,
haz algo para ganar dinero. En verdad, no venimos a la iglesia solo porque nos sobra el tiempo después de trabajar o estudiar. Más bien, debemos ajustar y organizar nuestros trabajos para hacer tiempo, para poder venir a la iglesia. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Obviamente, tenemos que trabajar, sí. Los cristianos deben trabajar diligentemente y honradamente, ¿no? Más que otras personas. Pero esto debe ser un medio para servir a Dios y no un fin. ¿Me dio a entender? Nuestro trabajo debe ser solamente un medio nomás. Tenemos que ganar dinero, ¿sí o no? Sí. Pero el dinero es el propósito de nuestra vida. No. Con ese dinero tenemos que servir a Dios. Guardamos bien este corazón. Perder nuestra relación con Dios por causa del trabajo es un peligroso engaño. Los estudiantes deben estudiar esforzadamente. Sí. Deben prepararse bien para los exámenes y entregar bien sus tareas. Es correcto. Pero lamentablemente hay algunos hermanos jóvenes que dejan de servir a Dios por sus estudios. Hermano, hoy en día, ¿por qué no viene a la iglesia? Tengo trabajo, tengo esto, tengo examen, tengo tales cosas. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Entonces, ¿acaso no están atrapados en precisamente la segunda estrategia de Faraón? Miren bien. Leamos juntos una vez más Éxodo 5, versículo 4. Leamos juntos. Entonces, el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volved nomás a vuestras tareas. Y versículo 17. Y él respondió: ¿estáis ociosos? Sí, ociosos. Y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Disculpen, amados hermanos, puedo confesarles sinceramente ante Dios. Yo no recuerdo haber faltado a los sermones dominicales y las reuniones de jóvenes cuando era universitario. Es verdad. Incluso durante la semana de exámenes asistí a las comuniones e hice mi servicio sin contratiempos. Puedo decirles ante Dios. Seguramente, ahorrando otros tiempos, estudié con toda mi fuerza. Estudié mucho, pero en primer lugar, no faltaba nada para asistir al culto. Pero, de verdad, no es una mentira. Mis notas eran tan buenas que no podían entender los demás alumnos. Es cierto. Realmente experimenté la bendición y la ayuda de Dios. Además, después, durante mis 7 años de trabajar en la empresa, puse la vida cristiana como prioridad. Aún así, como un resultado consiguiente,
fui ascendido más rápido que los otros empleados y disfruté de muchos beneficios. Puedo decirles con confianza, amados hermanos, primeramente, enalteciendo a Dios sobre todo y sirviendo a Él, hagamos nuestro mejor esfuerzo para hacer lo que debemos hacer. Entonces, seguramente probaremos las bendiciones del Señor. Tenemos que pensar bien la prioridad. En primer lugar es Dios. Por favor, deseo que los hermanos no sean esclavos del trabajo y de los estudios, sino que sean cristianos sabios que los usen adecuadamente como herramientas para servir a Dios. ¿Cómo estuvo sujetando Faraón al pueblo de Israel? Primero, haciendo que menosprecien a Dios. ¿Quién es Jehová? Y segundo, por el trabajo. ¿Ok? Por el trabajo. Y veamos el tercero, capítulo 7. Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, del versículo 14 hasta 17. Entonces, Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón. He aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo: deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Faraón ignoró la orden de Dios de dejar ir a su pueblo. Y desde ahora iban a caer las 10 plagas sobre Egipto. La primera plaga fue convertir las aguas del río Nilo en sangre, ¿verdad? Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. ¿Pueden imaginarlo? Tan horrible era, obviamente. En ese entonces, las aguas del río Nilo eran bastante importantes para muchos egipcios, para tomar, pescar y cultivar. Pero cuando esas aguas se convirtieron en sangre, cuán terrible habría sido de ver, ¿no? Y cuán repugnante habría olido. ¿Acaso era bonito? ¡Wow! Río rojo. Por supuesto que el pueblo de Egipto habrá sufrido mucho, pero el faraón
no se suelto ante el mandato de Dios todavía. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Por qué? ¿Por qué? Respóndame. ¿Por qué? Versículo 22. Versículo 22 y 23. Leamos juntos. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Miren bien, los hechiceros eran como magos. ¿Sí? Magos. ¿Qué significa? Encantamientos. Mago. Entonces, magia. ¿Ok? Hechiceros. Magos. Encantamientos. Magia. ¿Ok? Faraón. Puesto que sus siervos también pudieron hacer lo que hicieron Moisés y Aarón, no tomó en importancia el poder, la autoridad de Dios. Quiere decir, mis siervos también pueden hacerlo. ¿No? ¿Qué? Consideró que el poder de Dios y el poder de sus hechiceros eran similares. También, versículo 24. Versículo 24. Versículo 24, leamos juntos. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Ya podían sobrevivir tomando agua de los pozos que ellos mismos excavaron. ¿Okay? ¿Me entiende? Podían conseguir agua, ¿no? Cavando otros pozos con la manera humana. Por eso dijeron, miren, Jehová no es gran cosa, aunque Él nos castigue, está bien. Podemos solucionar todo a nuestra manera. Así que Faraón no temió a Dios y por supuesto siguió prendiendo al pueblo de Israel. Y ahora, mis amados hermanos, pensemos sincera y profundamente sobre nuestra forma de vivir y de servir a Dios. ¿Acaso no somos semejantes? Si estamos enfermos, la medicina o el médico nos pueden curar. Podemos buscar y conseguir cualquier información por internet, así como pensamos que podemos lograr algo con la manera y la sabiduría humana. Le damos prioridad a otras cosas en lugar de, primero, temer y servir a Dios. El título de la palabra de hoy es El Éxodo de los salvos. En realidad, este pensamiento de Faraón también puede estar dentro de nosotros y sujetar nuestro cuerpo. ¿No están de acuerdo? Solo cuando se deriva esto, podremos servir plenamente a Dios. Y lo que voy a presentarles ahora es algo que realmente podemos sentir en nuestras vidas. Una cosa más. Capítulo 8. Éxodo capítulo 8. Éxodo 8, versículo 1. Entonces, Jehová dijo a Moisés:
entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, y si no lo quisieres dejar ir, he aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Versículo 3, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas, en todo lugar. La segunda plaga que cayó sobre Egipto fue la plaga de las ranas. No fue una simple incomodidad causada por decenas de ranas, sino que dice, el río criará ranas. En otra versión está traducido como el Nilo hervirá de ranas. Hervirá, ¿qué quiere decir? ¿No? Y en la Biblia coreana dice innumerables ranas. Innumerables. ¿Cuántas? Solo imaginar cientos de ranas llenas en toda la casa, habitaciones y camas, es aterrador, ¿no? Encima de camas, sería horrible tener que atraparlas y matarlas, y el olor a pudrirse también sería terrible, ¿no? Versículos 6 y 7. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Vamos a pensar bien. Así como estos hechiceros convirtieron el agua en sangre, esta vez también hicieron ranas de la misma manera que Dios. Entonces, ¿ellos hicieron bien o no? Los hechiceros también podían producir muchas ranas. Entonces, ¿son sabios o tonterías? ¿No me entiende? Miren, sus habilidades eran grandes, pero de hecho hicieron algo muy tonto, ¿verdad? Mire, debido a que estaban sufriendo tanto por las innumerables ranas, debían ¿qué? Deshacerse de ellas. ¿Ok? Pero diciendo que ya podemos hacer como Dios, terminaron haciendo más ranas y solo aumentaron el sufrimiento. Del mismo modo, hay muchas cosas que los hombres hacen para desafiar a Dios, pero que en realidad les causan más sufrimiento. Por ejemplo, muchas personas consumen alcohol y drogas para olvidar sus preocupaciones. Entonces, solo les añade más dolor. Y el año 1962, el presidente Kennedy de los Estados Unidos prohibió
enseñar la Biblia en las escuelas y ordenó a quitar los 10 mandamientos. ¿Okay? Desde entonces, Estados Unidos se ha corrompido gravemente. ¿No están de acuerdo? Y aumentó mucho más el delito. Así que para protegerse de los crímenes, se le permitió a cualquiera puede tener una pistola para protegerse, ¿no? ¿Y cuál fue su resultado? ¿Está muy seguro, Estados Unidos? El asesinato se ha vuelto algo demasiado sencillo y se ha incrementado radicalmente el crimen. Versículo 8. Versículo 8. Entonces, Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: por favor, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y te haré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. ¿No? Porque esta plaga de ranas era tan atormentadora. Esta vez Faraón suplicó a Moisés y a Aarón. Versículo 9, leamos juntos. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Miren bien, en el versículo 8, Faraón suplicó a Moisés: por favor, ora para que estas ranas se vayan. Y Moisés le preguntó: ¿cuándo quieres que te quite las ranas? ¿Cuándo? Dígame. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta correcta? Respóndame. Ya. Ahora, por favor, ahora mismo, no te demores, tan pronto como puedas. Ahora. Pero, ¿qué dijo este faraón tonto? ¿No? Versículo 10, veamos juntos. Y él dijo: mañana. ¿Para qué sufrir un día más? Mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra. Entonces, cuando pidió Moisés a Dios, el siguiente día, para que conozcáis que no hay como Jehová nuestro Dios. Mañana. Lo que estamos aprendiendo hoy es acerca de las razones por las que nosotros, el pueblo salvo de Dios, no podemos servir a Dios enteramente, estando enredados en el mundo. Una de ellas es porque pensamos en esta palabra mañana. Un ejemplo simple. Les he dicho varias veces, tiene que tener y traer su propia Biblia. ¿Cuántas veces? Pero aún todavía muchos. ¿Por qué? Mañana voy a comprar una Biblia. Mañana, después, cuando tenga dinero. Después, mañana. ¿Qué significa mañana? Más tarde. No hay ningún cambio. Mañana. ¿Ok?
Amados hermanos, en verdad, vivimos recibiendo muchas palabras del Espíritu Santo a través de la iglesia. Sin embargo, en la vida real no ocurren muchos cambios y crecimiento. ¿Por qué? Es porque no tomamos la resolución de poner en práctica lo que aprendemos cada día. ¿Están de acuerdo? No lo ponemos por obra inmediatamente, sino que lo posponemos para mañana, otro día. Un ejemplo muy gracioso. La dieta es muy difícil, ¿sí o no? Si deciden perder algo de peso, 1 kilo, 2 kilos, de la nada se les ocurren, más comidas que quieren comer, ¿no? Justo ese día, ¿no? Y ante la comida dicen, la dieta es desde mañana. Desde mañana. Hay un restaurante en los Estados Unidos con estos anuncios. Free lunch tomorrow. Free lunch tomorrow. María, traducelo. ¿Ah? Significa almuerzo gratis. ¿Cuándo? Mañana. Free beer tomorrow. Cerveza gratis. ¿Cuándo? Mañana. ¿Puede entender qué significa esto? Nunca puedes comer ni tomar gratis. ¿Por qué? Porque si vas ahí el siguiente día, solo verás el mismo anuncio otra vez. Free lunch tomorrow. Mañana. Hace poco, en las noticias, vi una botica haciendo este anuncio. Sana. Si no sanas hoy, sanarás mañana. ¡Wow! Sana hoy. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Mire, yo también dándole solo un vaso de agua podría decir, tómala con fe. Si no sanas hoy, sanarás mañana. Pero, ¿de qué servirá eso? Mañana. Lo más importante es hoy. ¿Qué? Hoy. El cambio en nuestra vida cristiana debe comenzar ahora, correcto. Desde hoy, desde ahora. Empecemos a leer la palabra constantemente. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde hoy, desde ahora. Oremos desde ahora. Y prediquemos desde hoy. El contenido de lo que hemos aprendido hoy a través del libro de Éxodo es interesante, pero no solo interesante, sino que en realidad tenemos la misma forma y el mismo pensamiento por los cuales no servimos a Dios más enteramente. El éxodo de los salvos. Ya, nuestro espíritu salió de Egipto. ¿Ok? Porque obtuvimos la salvación de nuestras almas por la sangre de Cristo. Entonces, ahora,
vamos a esforzarnos más para que nuestro cuerpo también salga de Egipto. Así que sirvamos a Dios verdaderamente. Vamos a continuar la segunda parte de este tema la próxima vez. ¿Quién es Jehová? El nuestro creador. ¿Ok? Y disculpe, hoy tengo muchos errores. Pero, okay. Vamos a orar juntos para terminar. Bendito Padre que nos amas siempre. Eres grande, omnipotente, santo y bueno. Gracias a Dios por la palabra de hoy. Queremos servirte a ti con nuestro corazón sincero y con toda nuestra fuerza, porque es digno y la vida más bendecida. Señor, hay muchos hermanos delicados y algunos de sus familias están enfermos. Te pedimos tu misericordia. Especialmente, Padre, te rogamos con un corazón por nuestra amada hermana Sonia. De verdad, está en estado crítico. Padre misericordioso y poderoso, deseamos que le sanes. Solo tú, Señor, eres el escudo y refugio verdadero. Ayúdanos para que nadie se caiga y sea más firme nuestra fe. Te rogamos, Padre Santo, que nos guardes de cualquier peligro y consueles el corazón de los hermanos que tienen preocupación y tristeza. Y nos fortalezcas para avanzar más cada día y para perseverar en predicar el Evangelio. Por favor, danos el coraje para no rendirnos. Haznos confiar más en ti y ayúdanos a pasar esta dificultad con paciencia y esperanza. Estamos muy agradecidos por la construcción de nuestro templo. Está avanzando muy bien. Te pedimos que protejas a los trabajadores para que no haya ningún accidente y guardes todo el proceso hasta el final. Que tu nombre y amor sean alabados por los siglos de los siglos. Alabando y agradeciendo a ti, hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama siempre. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a entonar una alabanza.